Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. 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 Buenos días con todos. En esta mañana tenemos dos invitados. Vamos a tratar un tema muy interesante. Primeramente vamos a iniciar con la presentación de quienes nos acompañan en este día. Yo soy Brian Reyes, soy estudiante de la Universidad de Cuenca y también tengo un negocio que, pues manejo solo. Y el día de hoy he venido aquí para contarles un poco sobre una experiencia que tuve recientemente. Buenos días, yo soy el psicólogo Andrés Palta y estoy aquí agradecido de poder compartir este espacio con ustedes. Antes de iniciar, muchas gracias por su compañía. Principalmente gracias a ti, Brian, por venir a este espacio a contarnos lo que te ha ocurrido. No sé si podríamos iniciar, por favor, con un poco del contexto de qué te ocurrió para poder seguir tratando con el tema. Antes de iniciar, el tema que vamos a tratar en este día es el trastorno de estrés postraumático, también conocido como TEPT. Y bueno, por favor, Brian. Para empezar, primeramente les voy a contar que yo siempre he sido alguien muy confiado, muy seguro con las personas. Siempre he sido alguien muy amable. Siempre, como dije, siempre he confiado en las personas. Nunca he tenido como que un miedo por estar afuera o por socializar con la gente. Pero hace aproximadamente unos 6 meses me pasó algo y fue algo que en realidad me cambió mucho, me cambió mi forma de pensar y mi forma de relacionarme con la gente incluso. Entonces, para contarles, hace 6 meses, como ya dije, yo estaba atendiendo mi negocio, como siempre. Era como que las 9 de la noche, si no me equivoco, y justo este día me había quedado solo, porque la persona que me ayuda me pidió permiso para hacer algo. No recuerdo por qué en realidad. Entonces estaba solo. Cuando de la nada llegó alguien. Llegó alguien que en realidad dije, no va nada a ser la gran cosa. O sea, es normal, le voy a atender y todo eso. Hasta que de la nada, em, saca un arma de su bolsillo. Saca un arma de su bolsillo y me apunta directamente a mí. Y me dice que básicamente que le dé el dinero de la caja. Para esto yo me quedé literalmente inmóvil. No sabía qué hacer, no sabía qué reaccionar, no sabía si reaccionar básicamente. Em, y lo único que hice fue quedarme callado, hacerme a un lado y tratar de como que calmar la situación y terminé dándole todo el dinero que había en la caja. Este fue, fue básicamente un momento muy traumático en realidad. Fue aterrador. Nunca había presenciado esto, ni siquiera eh, como que un robo a otra persona. Nunca había estado expuesto a algo como esto. Entonces, en realidad temí por mi vida. O sea, tuve un miedo horrible. En realidad fue horrible. Y a la final esperé eh, que pasara y que no me pasara nada malo, pero en realidad pensé que no iba, no la iba a contar después de ese día. Entonces, eso fue lo que me pasó. Entiendo, Brian. Y
Tú, luego de lo ocurrido, tal vez buscaste ayuda profesional o sentiste que ya todos los síntomas o las cosas que te sentías en ese momento ya no eran normales o ya eran un poco intensas. ¿Sabes? Al principio pensé que no busqué ayuda así directamente, porque mi mamá siempre sabe decir que a veces es como que solo el susto y que ya se va a pasar, tú sabes, como dicen las mamás siempre. Entonces, en realidad yo le hice caso y pensé, sí, capaz se me va a pasar en una semana, un mes, pero en realidad la cosa no pasaba y ya era un mes, ya era otro mes y yo seguía teniendo un miedo constante, seguía sintiendo peligro, de hecho, me sentía tan vulnerable y, y pues eso, o sea, me sentía que no podía avanzar con mi vida, era como que revivir ese momento cada día. Entiendo. Tal vez, Andrés, nos podrías ayudar un poco. ¿Cómo nos explicarías este trastorno en base a la experiencia que nos contó Brian? Claro, ahora lo que podemos abordar es lo que justamente nos comenta Brian. Según el DSM-5 TR, podemos darnos cuenta que Brian pasó por lo que es la exposición, la cual nos dice que cuando una persona presencia situaciones como la muerte o lesión grave o violencia sexual, se queda marcado en su vida, por decirlo así. Entiendo, entonces lo que le ocurrió a Brian, como dijo él anteriormente, lo marcó tanto que él ya sentía que esto pasaba de ser algo pasajero a ser algo un poco más significativo y permanente. Exactamente, Angie, como lo mencionaste. Bueno, Brian, también tal vez quisiera preguntarte, tú luego de eso tal vez sentiste algo en específico que aparte de, como mencionaste, tu miedo, sentiste algo más luego de lo ocurrido. Em, o sea, además de miedo, sentía esta ansiedad, sentía como que ansiedad de estar en espacios públicos, sentía esta inseguridad, y era en realidad inseguridad, porque pensé que cualquier persona, por ejemplo, cuando salía al centro o salía a comprar cosas, sentía que cualquier persona en ese momento me podría hacer lo mismo, me podría hacer pasar por lo mismo. Entonces, en realidad sí sentí más cosas que el miedo. Eso. Sí, que la verdad ya aparte del miedo que sentiste, como mencionas, ya no te sentías seguro. También creo que es importante mencionar que tú acotaste que lo que te ocurrió fue directamente, es decir, te ocurrió a ti, no solo lo viste o anteriormente tampoco lo presenciaste. Entonces yo creo que eso es algo importante sobre lo que deberíamos tratar también. Eh, Tal vez, no sé, nos podrías decir algo sobre esto, Andrés, si tal vez tiene algo relacionado con la teoría o es, es algo más. Claro, lo que yo les puedo aportar es que estas situaciones no siempre tienen que vivirse presencialmente, sino también eh, las puedes pasar si es que no te ha pasado directamente, si le ha pasado a algún familiar y ha tenido alguna exposición a situaciones de violencia u otras relaciones de conflicto. Claro, Sí. y en mi caso como les dije, fue completamente directo. Ujú. Para mi mala suerte, yo estaba solo ese día, entonces sí, lo viví de manera directa, no lo presencié o algo así. em, y eso, en realidad, ha afectado mucho mi vida desde ese día. Listo. También no sé si tal vez hay alguna otra cosa que puedas observar que a su vez nos puedas explicar de lo que Brian ya nos ha contado hasta ahora. Andrés, tal vez no sé. Claro, en base a lo que nos ha contado Brian, podemos destacar lo que es el criterio B del trastorno, ¿no? El cual nos habla de la intrusión, en donde se incluyen recuerdos angustiosos, involuntarios, pesadillas e incluso reacciones disociativas
o flashbacks. Entiendo, es interesante. Y Brian, una pregunta en cuanto a esto que menciona Andrés. Tal vez tú, no sé si tuviste, como comúnmente se les llama, los flashbacks, en donde tú vuelves a recordar lo que ocurrió en momentos de tu día, sin que tú lo quieras. No sé si te ha ocurrido. En realidad sí pasé muchas cosas así. Em, Les podría decir que recuerdo, incluso ahora me da un poco de angustia recordar esto. Por ejemplo, cuando estaba tratando de dormir y yo cerraba los ojos, eh, sentía que volvía a ver la cara de esta persona, volvía, volvía a revivir este momento, volvía a sentir que ese miedo que sentí cuando me apuntó con el arma. Entonces, era eso. Incluso también cuando yo trataba de dormir, que para esto ni siquiera podía dormir bien, porque me levantaba a la medianoche, no dormía bien, me sentía súper cansado. También tenía pesadillas sobre ese momento con esta persona. Este, y como tú dices, estos flashbacks. Tenía estos flashbacks en la tienda cuando yo estaba, cuando estaba simplemente acomodando cosas y me ponía y trataba de no pensar mucho, pero igualmente me pasaba. Entonces, ajá, eso es lo que me ha pasado. Entiendo, Brian. Y tal vez, además de esto, no sé, tú tal vez dejaste de hacer algunas cosas por ese temor o ese sentimiento de inseguridad o tal vez la presencia de estos flashbacks. En realidad sí, y se me hace muy... Y ahora me apena mucho en realidad que por culpa de una persona que me hizo esto, muchas cosas de mi vida ya han cambiado, porque como lo dije al principio, em, solía salir, solía ser muy confiado con las personas. Cuando salía a comprar cosas, eh, era súper amable con las personas. Y ahora, desde que pasó esto, siento angustia, siento que me puede pasar algo, siento que me siento como un maníaco, siento eh, que cualquier persona que pasa a mi alrededor podría tratar de hacer algo. O incluso sería capaz de robar algo que tenga en la mochila. Entonces, en realidad, incluso llegó un punto en el que traté de evitar salir de la casa. Traté de no socializar un poco. Mis amigos estaban ahí, me apoyaban, iban a mi casa, pero en realidad sentía mucho pánico por salir. Por esto mismo, porque tenía esta inseguridad, este pensamiento constante de que algo me puede pasar. Y en realidad me apenaba mucho porque yo disfrutaba de salir a lugares, disfrutaba salir a hacer cosas, entonces en realidad me enoja y, y me hace sentir un poco mal. Entendemos, Brian. Y en base a lo que nos mencionas, Andrés, tal vez lo puedas relacionar con algo de la teoría que tú conoces. ¿No, nos podrías ayudar Exactamente con lo eso? que Brian acaba de relatar se relaciona con el criterio D del DSM-5, el cual nos menciona que las creencias negativas suelen ser exageradas, por lo que la percepción de la persona se tiende a distorsionar y lleva a culparse a sí mismo sobre lo que pasó, y viene no esta frase de lo que dice: ahora no puedo confiar en nadie, entre otros, ¿no? Entiendo. Entonces lo que le ocurre a Brian ya no solo sería como que algo así un poco superficial, sino que el hecho de que él ya empezó a sentir con mayor intensidad el miedo, su inseguridad, el hecho de que empezó a evitar ciertas situaciones o lugares, nos hace considerar que es importante em, tener en cuenta lo que nos ocurre en estos casos que son como por ejemplo los asaltos o tal vez un caso de violencia. Es importante saber reconocer y también buscar ayuda. Eh, Algo más también, Brian, que podría consultarte y que nos ayudes. ¿Cómo ha estado tu estado de alerta ahora que
ya luego de lo que te ocurrió? ¿Cómo dirías que está? ¿Es tal vez grave? No sé, ¿es no tan grave o solo es leve? Eh, bueno, pues yo diría que estoy, muy sensible, si podría decirlo así. Estoy como quien dice muy, muy alerta. Tengo demasiados nervios. Este, al tal punto en el que cualquier ruido fuerte me hace espantarme muy, muy fuerte, por así decirlo. Este, siento que también no puedo dormir, como ya lo dije, no puedo dormir, me despierto a la medianoche. Incluso siento que mi estado de ánimo ha cambiado. Siento que hay muchas veces en las que me irrito de manera muy fácil, y antes no me pasaba esto. Claro, entiendo, Brian. Entonces, tú dirías que, como coloquialmente se le dice, estás con los nervios de punta. O sea, ya tú Exactamente, ya no puedes estar como anteriormente eras, que como mencionas, solías estar tranquilo, eras muy amable, un poco más sociable. Dejaste de hacer eso por lo que te ocurrió, entendemos. exactamente. Y es eso, es que estoy intranquilo. Estoy intranquilo, incluso en mi casa. Imaginen estar en tu propia casa y que de repente algo se caiga, o que alguien haga caer algo, y, y te asuste de una manera tan intensa. Entonces, en realidad, sí es muy fuerte. Entiendo. Tal vez, Andrés, en base a lo que escuchamos, esto se relacionaría nuevamente con algo de la teoría o de lo que es el trastorno como tal. Exactamente, estaríamos hablando del criterio E, donde la persona tiende a estar en un estado de hipervigilancia y tiende a estarse en constante alerta ante cualquier situación. Entiendo. Además, también, no sé, tú mencionaste que, bueno, esto ya no era muy común y que tu madre te había comentado de que tal vez esto ya te va a pasar o cosas así. Pero, principalmente, tal vez te diagnosticaron con algún trastorno o algo, específicamente. En realidad, en realidad no me diagnosticaron con algo. Entonces en realidad no podría decirte, porque, como dije, en realidad esperé mucho tiempo para acudir a pedir ayuda. Ujú. Entonces aún no llegan a un, a un diagnóstico específico. Pero lo que sí, el psicólogo con el que estaba yendo me dijo que em, teníamos que seguir haciendo, como que tenía que seguir yendo a consultas, porque tenía que diferenciar entre otros trastornos, tenía que descartar trastornos. Entonces, Claro, Brian. Y bueno, de acuerdo a lo que nos comentas, todavía, bueno, no tienes un diagnóstico como tal, tienes un presunto diagnóstico. No sé si tal vez, Andrés, nos podrías, con lo que ya nos has comentado y lo que hemos escuchado por parte de Brian, no sé, nos puedas tal vez dar como dije, un presunto diagnóstico, en base a lo que has escuchado. Claro, para poder saber si Brian tiene lo que es un trastorno de estrés postraumático, debemos hacer un diagnóstico diferencial en donde debemos distinguirlo del trastorno de adaptación, donde el estresor puede ser menos grave. También del trastorno de estrés agudo, que solo dura entre 3 días y un mes tras el evento. Entiendo. Y tal vez lo podríamos, para no confundir el trastorno de estrés postraumático, ¿cómo lo diferenciaríamos de otros trastornos? Se diferencia porque el trastorno de estrés postraumático requiere síntomas de los criterios B y C, lo cual se basaban en la intrusión y evitación que nos hablaba Brian, y que no están presentes en la depresión mayor, y también hay que descartar lesiones cerebrales traumáticas o trastornos de pánico.
Entiendo, y tal vez esto también pueda, tal vez, relacionarse con el hecho de que los factores intervienen en estos casos. Factores como, ¿cuáles nos podrías decir, Andrés? Claro, pueden intervenir factores como los predisponentes, determinantes, mantenedores o agravantes. Entiendo. Entonces, en base a eso, podrías tal vez hacer referencia a que con esos factores existe, no sé, tal vez una mayor probabilidad de que no sé, padezca ese trastorno, aquella persona. Claro, podemos destacar que si la persona se encuentra en una situación no favorable, el, podría llegar a desencadenarse un riesgo mucho mayor para la persona debido a las condiciones desfavorables que se encuentra pasando Brian. Ya, entiendo. Y además, tal vez también nos podrías mencionar algunas características de este trastorno. Algo que no consideres relevante, que es importante que sepan aquellos que nos van a escuchar. Eh, Se debe considerar bastante lo que son los traumas previos en la niñez, la gravedad del evento actual y la falta de apoyo posterior. Entiendo. Y tal vez tú, Brian, con lo que acabas de escuchar por parte de Andrés, podrías, no sé, tal vez comentarnos si crees que alguno de estos factores puede influir en tu posible diagnóstico. Bueno, pues como dijo Andrés, yo creo que em, lo que está más presente en mi situación es la gravedad de la situación, em, porque fue una situación en la que estuvo en peligro mi vida. Fue algo en lo que temí por perder mi vida. Entonces creo que eso fue uno de esos, como dice Andrés, uno de esos factores que que pudo pre- ser una predisposición para esto. Claro, y además también, ¿tú crees que es muy exagerado decir que solo por un robo se pueda padecer este trastorno del estrés postraumático? ¿Tú qué mencionarías ante estos comentarios? Bueno, pues l- se los contaría de dos maneras. La forma en la que muchas personas opinaban y la forma en la que yo lo veo. Este, había muchas personas que incluso se les hacía muy raro. Amigos míos, se les hacía muy raro que yo me esté sintiendo así solo por un simple robo. Me decían que exageraba, que no, que cómo voy a estar así y todo este tipo de cosas. Y en realidad me hacía sentir mal porque era como que, eh, era como que me sentía culpable, decía, no, pues en realidad sí es algo mío, sí es que soy muy débil o es que soy muy susceptible a estas cosas y en realidad estoy siendo demasiado dramático para algo que ni siquiera importa. Pero si te lo digo desde mi punto de vista, eh, yo creo que cualquier situación fuerte, por, por menos mala que sea, podría llegar a causar un efecto grande más grande en una persona, porque no sabes cómo una persona reacciona a estas cosas. Entonces, yo creo que eh, no es una situación muy pequeña como para tener estrés postraumático. Entonces, creo que eh, depende en realidad de cada persona y, y eso es lo que importa, según cómo la persona percibe este evento. Claro, entonces es importante no, en este caso, no, por así decirlo, no menospreciar el hecho de que hay personas que sienten más que otras y que obviamente les afecta con mayor intensidad que a las personas que tal vez simplemente, como en tu caso, mencionan que solo fue un robo y no tendría por qué en base a eso darte algún o tener alguna complicación. Pero
Creo que eso es lo interesante del mundo como tal o de la diferenciación de personas que existe en nuestro mundo, porque todos somos tan diferentes que nos ayuda a ver diferentes enfoques, no sé, perspectivas y situaciones a su vez que nos ayudan a comprender y en este caso a tener un pensamiento o una perspectiva más amplia de lo que ocurre y no solo tal vez centrarnos en algo que solo le ocurrió a una persona y englobar eso. Claro, opino lo mismo que tú. Y en realidad quiero darle un consejo a todas las personas que nos estén escuchando, y es que siempre apoyen a las personas que estén pasando por algo, por más simple que sea, que se vea para ustedes, porque como dijo Andrés, esta falta de apoyo por parte de, en este caso, tu círculo social, es algo que en realidad afecta y es algo que puede hacer incluso más grande la situación por la que estén pasando. Entonces, siempre traten de apoyar, traten de no menospreciar o no hacer como que sea algo pequeño. Claro, es muy importante el saber pedir ayuda y en este caso buscar soluciones para las diferentes situaciones que nos ocurren. Tal vez, Andrés, nos podrías dar tu punto de vista en cuanto a lo que mencionaba Brian y no sé si tal vez quieras que te repita la pregunta. Claro, O- podemos destacar que también si como una característica del trastorno de estrés postraumático, si encontramos dificultades para regular emociones, regresiones en el desarrollo o incluso en alucinaciones auditivas, es importante reconocer esto, ya que podemos estar hablando de un especificador disociativo llamado despersonalización. Sí, incluso ahora recordando eh, con lo que dice Andrés, a veces incluso yo llego a sentir eh, que, que me estoy viendo por afuera de mi cuerpo, que siento que no estoy en mí y siento que estoy en un lado y siento que, ¿cómo así decirlo? Me pierdo en parte porque siento que me veo desde afuera de mi cuerpo, siento que no estoy en mí. Claro, y tú, Andrés, en base a esto que nos menciona, tal vez nos podrías explicar un poco más a profundidad de lo que comenta Brian y el término que ocupaste, que es la despersonalización, si no estoy mal. Mm, Claro, exactamente. Cuando hablamos de despersonalización, hablamos cuando la persona no se siente, como dijo Brian, en sí misma, se siente que siente la percepción alterada de lo que es en sí. Entonces, esto podríamos estar relacionándolo con un trastorno del pensamiento. entiendo. Pero eh, yo creo que aparte de esta característica, se deben cumplir más cosas para tratar de decir que ya ahí es un diagnóstico, supongo, Andrés, o estoy en Exactamente. lo... No, durante este podcast no podemos evaluar a Brian, decir Brian con certeza tiene trastorno de estrés postraumático. Sería necesario que se le remita con un psiquiatra, el cual pueda realizarle diversas pruebas para poder estar seguros de el presunto diagnóstico de Brian. Entiendo, entonces es importante, como menciona Andrés, nosotros lo que buscamos en este día no es diagnosticar a Brian o cualquier cosa, la verdad es que queremos en base a la historia de Brian tratar de explicar en lo que es como tal el trastorno de estrés postraumático, relacionarlo. ¿Y por qué tratamos en específico este trastorno? Es porque consideramos según la evaluación previa a que Brian venga acá, consideramos que era el diagnóstico que más acomodaba o se acoplaba a la situación que Brian vivió. Eso también, además, no sé, Brian, tal vez quieras acotar algo más de tu, de lo que viviste, no sé. Bueno, yo quisiera, no sé, comentar.
creo que es muy importante que las personas sepan lo que es bueno, este trastorno de estrés postraumático, porque siento que hay muchas personas que no cuentan con las habilidades o con las herramientas suficientes para ayudar, incluso no diciéndolo desde un punto profesional. Siento que incluso tus amigos no cuentan con las herramientas para ayudarte. Y en parte el no entender la magnitud de este, de esta experiencia y de este trastorno, no es culpa de ellos, es que en realidad no tienen una opinión formada o no tienen un aprendizaje hecho respecto a este tipo de trastornos, que incluso, como ya lo dije, pueden ser por cosas eh, que para otras personas son muy simples, son muy, que no serían algo como esto. Entonces yo creo que es importante que todas las personas tengan conocimiento de lo que es este trastorno y, y bueno, eso en realidad. Entiendo. Además, Andrés, no sé, tú desde tu perspectivas, ¿consideras que es importante que una persona que ya empieza a tener algunas complicaciones, como mencioné, que ya va subiendo de intensidad, ya no es algo que tal vez le pasó solo una vez y no le pasan todos los días? Y ¿tú consideras que es importante que la persona busque ayuda profesional o solo, pues, no sé, como en este caso suelen decir, que se aguante? No, la verdad, yo considero que Brian sí debería buscar ayuda, porque es importante esto que se llama, ¿no? El bienestar personal, el bienestar también emocional, no solo por Brian, sino también porque puede no solo afectar, como ya lo mencioné a él, sino también a sus familiares, amigos, incluso a otras personas, ¿no? Que se encuentren rodeadas de él. Por ello, considero que sí es importante que Brian busque, ¿no? Ayuda. Claro, y en el caso de que una persona no buscase ayuda, eh, ¿podrías tal vez decir que ya es demasiado tarde para buscar ayuda o no importa el momento? Yo diría que el problema se podría agravar, pero no es imposible. Sí se lo podría eh, ayudarlo a que lleve vida, una, una vida normal, por así decirlo. Entiendo que tal vez reciba un tratamiento y que esto le ayude a seguir con sus labores de día a día, me entiendo, ¿verdad? Eh, Exactamente, podríamos destacar un plan de acción para esto que está pasando por ahí. y más o menos, ¿en qué consistiría ese plan de acción? ¿Qué es lo que buscaría lograr con la persona que acude a una ayuda profesional? En este caso más específico sería para la salud mental, ¿no? Sí, podríamos considerar la psicoterapia ya que es fundamental y también la terapia de exposición, así como la reestructuración cognitiva o también medicamentos como ISRS para estabilizar el ánimo de Brian. Claro, entiendo. Y tal vez nos podrías explicar, no sé si fui la única, pero ¿a qué te refieres con ISRS? Mm, mm, Tal vez, Brian, has escuchado o te ha mencionado algo tu profesional. Bueno, recuerdo algo, pero en realidad fue una conversación muy vana, por así decirlo, Mm, porque me dijo que no podía darme una medicación ahora, que tenía que pasar con un psiquiatra. Entonces, en realidad escuché que es un medicamento para tratar algo relacionado al trastorno en caso de que se confirme el diagnóstico. Entonces, sí, creo que eso es lo único que he escuchado. claro, entiendo. Bueno, también además, ya que mencionas el plan de acción, Andrés, ¿consideras que
existir más casos en adultos o en niños, o dirías que es por igual? Yo diría que pueden existir más casos en adultos si es que no se le da la importancia cuando están en la niñez. Entiendo, o sea, que no se, en este caso no se busca ayuda a una edad temprana y como mencionabas, esto ya se puede agraviar y cuando ya llegan a la edad adulta va a ser complicado, pero como mencionaste, no es imposible, ¿no? Exactamente como lo mencionaste. También, además, ya bueno, para ir finiquitando en este día el tema tratado, ¿consideras que las personas, para Andrés, consideras que que las personas que padecen como tal del trastorno del estrés postraumático, em, a su, antes de que, bueno, sean diagnosticados ya por un profesional, eh, tal vez puedan ser considerados, como mencioné antes, no sé, dramáticos por lo que están sintiendo? ¿O dirías que es algo que como lo muestran así porque pues ya son signos de que están presentando ese trastorno como tal? Justamente como ya había mencionado, se lo podría relacionar con uno de los criterios donde la persona tiende a exagerarlo, como tú dices, Ujú. a causa de esta situación, tiende a cerrarse a de antes decir confío en algunas personas, a decir ya no confío en nadie y estar constantemente en este estado de hipervigilia, ¿no? Entiendo. Y además también, no sé si, bueno, sé un poco del tema, la verdad no soy profesional, pero he escuchado algunas cosas. Tal vez se lo podría relacionar o confundir con el trastorno de ansiedad. ¿Tú qué podrías comentar ante esto, Andrés? Justamente sí se lo podría confundir si es que no se hace una correcta evaluación y podría terminar afectando a la persona porque se le estaría tal vez medicando o dando, em, haciéndole terapia que en realidad no funcionaría y como ya habíamos mencionado podría terminar agravando la situación de Brian o de cualquier otra persona con estrés postraumático. Entiendo. Como mencionamos, bueno, lo que nos comentó Brian hace un poco referencia o podemos relacionarlo con el trastorno de este estrés postraumático, pero como él mencionó, no sabemos si todavía él padece de esto o no, pero creo que es importante empezar o relacionarlo como tal con lo que trata el trastorno que en este día estamos presentando, porque como mencioné, nosotros hicimos una preevaluación y el trastorno que más se adecuaba a este caso, al caso de Brian, pues era este, ¿no? Eh, eso, tal vez quieran acotar algo antes de finalizar. Em, bueno, pues otro consejo. Yo les diría que busquen ayuda. Eh, no importa si les dicen que están exagerando o que no deben hacerlo o, o que se va a pasar con el tiempo. Busquen ayuda porque en realidad fue lo que me ayudó y me sigue ayudando hasta ahora. No es un proceso en el que tengas que estar solo, porque como dije, hay muchas personas de tu círculo social que no van a entender por lo que estás pasando. Entonces, es bueno acudir en este caso, a una cita con el psicólogo, porque es una persona que ah, en un punto te va a entender, te va a escuchar y vas a saber de lo que estás hablando y eh, a la final ya no te vas a sentir tan solo, vas a sentir que eh, que tienes que lidiar con todo esto solo. Por ejemplo, hubo muchas cosas em, que sentí al principio que ahora ya están pasando un poco, eh, como estas pesadillas, ya no son tan constantes. Estoy aprendiendo también a volver a tener esta confianza, volver a dejar de sentir miedo por salir. Entonces, creo que
si tienes la oportunidad, lo principal que deberías hacer es pedir ayuda, pedir ayuda con una persona que esté especializada en estos casos, como lo es un psicólogo. Entonces, yo creo que es algo muy importante y que en realidad sería lo primero que deberían hacer las personas. Y no esperar tanto tampoco, porque supongo que como dijo Andrés, en un punto eh, las cosas se van a complicar. Y aunque no va a ser algo que va a ser imposible de resolver, va a ser algo un poco más difícil si nosotros dejamos que este trauma se haga más grande, tenga más dificultades, que nuestras reacciones se vuelvan un poco más agresivas o que nuestras reacciones en realidad excedan los límites. Entonces, em, eso, yo creo que este espacio ha servido mucho para poder hablar y darles a entender a todas las personas eh, que sobre estas cosas. Entonces, eso. Tal vez, Andrés, algo más. Por mi parte, no puedo acotar nada más y eso sería todo. Agradezco a Brian por su presencia y también a ti, Angie. Igualmente, muchas gracias, Brian, por contarnos tu experiencia. Entiendo que tal vez sea un poco complicado el volver a revivir, a recordar todo esto, pero agradezco mucho el hecho de que nos hayas comentado qué te ocurrió para, como mencionas, hay personas que tal vez pasaron por esta situación, tal vez un poco se sienten que están pasando por algo parecido a lo que Brian pasó y creo que es importante que bueno, observen lo que les ocurre y como mencionó Brian, es muy importante que ustedes acudan a ayuda profesional, que no lo dejen pasar mucho tiempo porque es mejor tratar lo que sea que se tenga que resolver desde un inicio y eso. También, Andrés, muchas gracias por tu participación y a ustedes, a los que nos observen o nos escuchen en este día, pues muchas gracias. Espero les haya servido de algo esta información y eso sería todo. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.